Buenos días. El día de hoy vamos a tratar la idea del progreso según Robert Nisbet. Su significado ha sido adoptado en diferentes sociedades y culturas, abarcando un amplio espectro desde lo espiritual hasta lo plenamente material. Entre estas encontramos los griegos, los cristianos primitivos y el ámbito político. Aunque algunas civilizaciones ya habían conocido los ideales de perfeccionamiento moral y espiritual, solo la civilización occidental logra exponer de manera perfecta la idea del progreso como un avance de la humanidad en su lucha por perfeccionarse. Debido a diferentes textos históricos, el concepto de progreso ha sido asociado únicamente a la modernidad, siendo esto un punto de vista erróneo. Ya en la Antigüedad clásica, en los textos de Hesíodo, Toynbee se ha expresado a lo largo de 2500 años la fe en el progreso, esto apoyado por diferentes tesis y grandes autores. Ahora nos remitiremos a Hesíodo, quien al hablar de las diferentes razas, nos expone una auténtica reforma del hombre, dando así las primeras ideas de progreso en la humanidad. Y después de algún tiempo, grandes pensadores como Xenófanes prosiguieron la idea del progreso, dejando legados tan importantes como la idea aquí plasmada. De esta misma manera, los sofistas afirmaron que la historia del hombre es la historia de sus luchas por librarse de la ignorancia primigenia, del miedo, de la esterilidad y de la incultura. Grandes pensadores como Platón, Aristóteles y Sófocles también apropian la idea del progreso, dando idea de los grandes logros de la humanidad desde tiempos muy remotos. En cuanto a los filósofos romanos, Lucrecio y su escrito La naturaleza de las cosas da la más importante descripción del progreso humano, haciendo referencia a todas las ciencias. En esta misma corriente, Séneca destaca el progreso de la humanidad, haciendo referencia a su sabiduría, la cual la ha llevado a descubrir las cosas realmente vitales de la civilización. Ahora veremos la contribución cristiana a la idea de progreso en el mundo occidental, teniendo en cuenta que esta casi desde el comienzo aparece en la teología cristiana como una verdadera filosofía del progreso humano. Se introduce la concepción de una historia de humanidad que al inicio es predeterminada por un Dios, pero que después experimenta un desarrollo y una realización hacia la perfección basados en fuerzas inmanentes de humanidad. San Agustín fusiona la idea de desarrollo y de crecimiento griegos junto con la idea de historia sagrada judía, teniendo así una historia de humanidad que se basa en ambas ideologías. En este celebrado e importante pasaje, la frase "educación de la raza humana" y la analogía del desarrollo de la humanidad con el crecimiento del individuo han persistido en el pensamiento occidental y aún es fácil encontrarlo en aquellos pensamientos de filósofos de los siglos XVII y XIX. San Agustín no es completamente coherente en sus divisiones del tiempo histórico. En una parte de su obra primero le divide en dos periodos, antes y después de Cristo, y en la otra parte la historia humana aparece dividida quizá por primera vez en tres estadios, la versión más popular de la historia del progreso que en el siglo XIX expuso Comte en su Ley de los Tres Estadios. Estado teológico. Este es ficticio, provisional y preparatorio. Encontramos el siguiente estado, que es el estado metafísico, el cual es un estado abstracto, esencialmente crítico y de transición. Y finalmente encontramos el estado positivo, el cual es un estado real, es un estado definitivo en donde la imaginación queda subordinada. La otra clasificación es teniendo en cuenta la ciudad de Dios, en donde San Agustín refiere 7 etapas de la historia del mundo y afirma que la última, la séptima, la de la felicidad y la paz en la tierra, está aún por venir. No se indica el tiempo con precisión, pero se conoce que antes del día del juicio se conocerá el paraíso terrenal. De todas las contribuciones cristianas, la referente a un periodo final de la Tierra de carácter utópico e históricamente inevitable es la más trascendental. Ahora, dice San Agustín que el progreso en un hombre entraña en las potencialidades para el futuro desarrollo del mismo, y estas se encuentran las siguientes. Y encontramos al extraordinario Joaquín de Fior, quien vivió y escribió en la segunda mitad del siglo XII. Él declaró que la historia humana debía ser considerada como una ascensión a través de 3 etapas, precedida cada una de ellas por una figura de la Trinidad. Estas etapas se conocían como eras. La primera corresponde a la era del Padre o la era de la ley. En segundo lugar está la era del Hijo o la era del Evangelio. Y por último, una era de 1000 años por venir, la era del Espíritu Santo, en la cual el hombre se podría liberar de sus deseos físicos animales.
Los del siglo XVII creían que nada de lo que se había escrito o realizado en los tiempos modernos igualaba la calidad de las obras de la antigüedad clásica. Para los partidarios de los antiguos, no había en los tiempos modernos nadie que pudiera compararse con Homero, Esquilón, Platón, Lucrecio o Séneca. Se decía que la humanidad siempre avanza, se perfecciona y progresa en sus conocimientos, y aquellos que llegan más tarde son inevitables beneficiarios de todo lo que ya se vivió primeramente. Nosotros sabemos que los primitivos antecesores, como un dramaturgo del siglo XVII, estaba destinado a ser más importante que una persona que escribiera en el siglo V. Se debe descartar la importancia del cristianismo en la formación moderna de la concepción secular del progreso en Europa occidental, ya que muchos de estos escritores presentaban la historia como una serie de épocas que se suceden bajo designios de Dios y no como claras representaciones del hombre. En Alemania, Gotthold Ephraim Lessing, muy conocido por su obra Nathan el Sabio y autor de La educación de la raza humana, incorporó las ideas sobre el progreso humano a partir de la tradición cristiana, en especial la tradición agustiniana. También tenemos a Johann Gramberger, en donde habló de una filosofía de la historia del hombre, donde se hablaba de la humanidad. Por otro lado, en Inglaterra y en Escocia tenemos a Adam Smith, que habló sobre la mano invisible, donde decía que la mecánica del progreso estaba a través del tiempo, con una estabilidad del sistema económico. Arthur Lovejoy señaló que para Rousseau, según su segundo discurso, el estado inicial de la naturaleza no era la más feliz para el hombre. Sin embargo, persiste la creencia de que el hombre nunca ha experimentado la felicidad y la satisfacción que había conocido cuando se hallaba en el estado primigenio de la naturaleza. Rousseau en este discurso enfatiza el impacto negativo de la propiedad privada, que había llevado a la explotación del hombre por el hombre y por tanto afectaría la igualdad del hombre. En su tercer discurso muestra cómo se puede detener la degeneración de la humanidad y asegurar el proceso con una igualdad social amplia. Es por eso que Rousseau es considerado un filósofo del progreso, a pesar de que su primer discurso trata sobre artes y ciencia. Sin embargo, en este discurso señala las inequidades del presente y las ubica en un contexto evolucionista. Condorcet, quien inspirado por Turgot, establece 9 etapas para el desarrollo, las cuales tienen una identidad basada en algún elemento significativo para la economía, dando así las etapas pastoral, primitiva, agrícola, entre otras. Para Condorcet existían leyes invariables del desarrollo, las cuales guiarían el progreso de la especie humana, las cuales a su vez están conformadas por 9 épocas, en donde se inicia una época con economía simple, pasa por el Renacimiento, el nacimiento de la ciencia moderna y culmina en la novena época considerada por Condorcet y varios filósofos de la época como la época de grandes revoluciones de la raza humana. Existe una décima época aún por venir, la cual representará finalmente el logro definitivo de la igualdad, libertad y justicia. Durante el siglo XVIII, en pocos lugares, la fe en la filosofía del progreso se puso de manifiesto con más fuerza que en otras colonias norteamericanas, de las que nacería más tarde la nueva república. El curso de filosofía positiva de Auguste Comte, publicado en volúmenes sucesivos durante la década de 1830, es probablemente la más sistemática y minuciosa de todas las obras sobre el progreso escritas durante el siglo XIX. Dicha obra ejerció una inmensa influencia sobre el pensamiento social y moral del siglo, sobre mentes que no siempre estaban dispuestas a admitir esa influencia. Para Comte, la esencia del progreso humano es intelectual. La mentalidad de la humanidad ha evolucionado en el curso de miles de años a través de 3 etapas: la teológica, la metafísica y la positiva o científica, que ahora se inicia. Comte sostiene que todas las disciplinas físicas han avanzado una jerarquía científica: la astronomía, la física, la química y la biología, en ese orden de evolución, y que el tiempo está ahora maduro para la creación de una verdadera ciencia de la sociedad. Auguste Comte escribió una segunda obra importante, La política positiva, subtitulada Tratado de Sociología.
en la cual describía con lujo de detalles la utopía que existiría en la Tierra una vez que los seres humanos adoctrinados por la filosofía Comte se liberaran de todas las creencias, costumbres y leyes existentes. Esta obra no logró igualar el impacto de su primera obra. Sin embargo, el papel importante de esta obra se vio reflejado en las teorías utópicas occidentales. La filosofía de la historia de Hegel tuvo en Alemania prácticamente la misma influencia que los escritos de Comte en Francia. El desarrollo de carácter dialéctico desempeña un significativo papel conceptual en toda la obra de Hegel, pero en su filosofía le atribuye gran importancia a la idea de progreso. La diferencia más notable entre la historia humana y lo que revela el estudio de las especies subhumanas consiste en un impulso de perfectibilidad que sólo la especie humana posee como consecuencia de sus facultades de razonamiento y de carácter acumulativo de sus experiencias mentales. Para Hegel, la historia humana es el desarrollo del espíritu en el tiempo y la esencia del espíritu hegeliano es la libertad. Marx, en su libro El capital Marx, reivindica una filosofía que dice que una nación puede y debe aprender de otra, sin embargo, que una nación no debe dar saltos audaces ni eliminar con medidas legales los obstáculos sucesivos que aparecen en el descubrimiento de sus leyes naturales. J. S. Mill nos habla de una naturaleza progresista de la raza humana que es la base en los últimos años de un método filosófico de ciencias sociales que es superior a los métodos usados anteriormente como el químico, experimental y el geométrico. Adicional a esto, Mill nos habla sobre la libertad y reconoce dos tipos de sociedades, una estacionaria y una progresista, y dice que de esta forma se sostiene la máxima libertad posible del individuo y ese es el resultado natural de las leyes del progreso en la sociedad. Otro de los filósofos ingleses es Spencer, quien en su libro Estática Social dice que el progreso no es por lo tanto un accidente, sino una necesidad, que la civilización es artificial y que para ella es tan necesaria el progreso como lo es la formación de un embrión. En el siglo XIX, en Estados Unidos, el filósofo David Marcel, en su libro Progreso y Pragmatismo, dice que el progreso es una religión o el contexto de las religiones. Escépticos del progreso en el siglo XIX. Dentro de ellos encontramos a Jacob Burckhardt, Friedrich Nietzsche, Oswald Spengler y Austin Friedman. A pesar de la existencia del escepticismo en este siglo, se considera que los hombres de los siglos XIX y principios del XX tuvieron fe en el progreso humano y consideraron que el avance tecnológico y económico era la visión necesaria y lo aceptaban como un hecho de la naturaleza y de la historia. En el siglo XIX y principios del siglo XX existían quienes consideraban el poder político como una llave mágica para la salvación del hombre en la tierra. Dentro de ellos encontramos a Hegel, que con referencia al estado político decía que era la marcha de Dios en el mundo, eso es el Estado. Por otro lado encontramos a Marx, quien hablaba de una dictadura revolucionaria del proletariado. Por el otro lado encontramos quienes vinculaban el progreso con alguna raza determinada, generalmente la raza nórdica, anglosajona. El destino del progreso en el siglo XX. Suele decirse que en este siglo ya no hay fe en el progreso o que está muerta, esto debido a las consecuencias que han dejado las guerras mundiales y que hay un rápido crecimiento, pero debido al miedo a que se agoten los recursos naturales o por un lado a la apatía y decepción. El destino del progreso en el siglo XX. En este siglo suele decirse que la fe en el progreso está muerta debido a una acumulación de sucesos como lo fue la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el despotismo militar que se difunde por el mundo con gran rapidez y con gran convencimiento. Además, el hecho de que la naturaleza y sus recursos se están agotando. Entonces, estas son unas de las causas por la que la fe en el progreso haya muerto. Ahora continuamos con la fe en el progreso en los albores del siglo XX.
En esta época, la idea de progreso penetró tanto entre los industriales como en los pequeños comerciantes. Mostró durante las primeras 3 décadas del siglo la vitalidad y el empuje que había tenido en el siglo XX. Bueno, tenemos que se dividían como en 2 grupos. Había algunos que creían que la mejor manera de servir al progreso era retornando a los principios del mercado libre. Y pues esto implicaba que debía interferir el gobierno en la economía. Y había otro que afirmaba que el progreso había sido realidad y volvería a serlo una vez se reactivaran los procesos económicos naturales. Entonces, vamos a ver cómo el nuevo liberalismo influyó en la fe en el progreso. Desde 1915 hasta 1950, el nuevo liberalismo tuvo mucha fuerza y estableció como premisa la fe en el progreso, tal como se había hecho en el liberalismo de Spencer y Mill. También tenemos 2 movimientos radicales progresistas, el radicalismo vernáculo y el radicalismo importado principalmente marxista. Estos creían que el futuro sería brillante, pero pues que esta fe radical progresista profetizaba que pronto llegaría el día en que la justicia y razón regirían nuestras vidas. Con respecto al comunismo, él mantenía intacta la antigua fe en el futuro dorado de la humanidad. Y se afirmaba que el comunismo es el camino que toda la humanidad deberá seguir inevitablemente de acuerdo con las leyes del desarrollo histórico. Continuamos con el escepticismo actual en torno a la idea del progreso. Actualmente la fe en el progreso se ha debilitado debido a algunas causas. Friedrich Hirsch y Micham, ellos afirman que el nuevo avance tecnológico e industrial debilita los valores sociales y morales, que pues estos parecían antes compatibles con el desarrollo económico. Segundo, pues estamos agotando rápidamente los recursos de la naturaleza y algunos también sostienen que la ciencia ha alcanzado los límites de su propia capacidad de desarrollo y que muchas veces la ciencia ha progresado para afectarnos tanto a nivel psicológico como social. Y como última medida, se cree que la ética del trabajo está declinando la ética del ocio y que la mayoría de personas se refugian en lo que es en el alcohol, en las drogas, en la violencia. Entonces, esto está avanzando rápidamente y propicia una visión del futuro en el cual el vínculo de la humanidad, la comunidad y el conocimiento mutuo habrá desaparecido.